Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, de donde se encuentren. Mi nombre es Adriana Cabrera con otro podcast más de Walk to My Awakening o El Camino a mi Despertar. Y hoy me encuentro con Rosario Rodríguez. Ella es bióloga y biodescodificadora y nos va a ayudar hoy diciéndonos cómo ella con su profesión ayuda a la humanidad y a todos los que estamos en este camino del despertar con la biología y codificación. Rosario, muy bienvenida. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias por la invitación y aquí estamos para aclarar muchas cosas de la profesión y lo que puedo apoyar a las demás personas. Bueno, bienvenida, bienvenida. Yo un placer tenerla aquí y más con toda la información que nos vas a ofrecer, que es de suma importancia para estos tiempos. Ajá, acá, claro que sí. Bueno, entonces vamos a comenzar con esta pregunta. ¿Cómo inició usted su carrera aquí con esto de la biología y la codificación? Bueno, primeramente cuando yo estaba muy joven no sabía qué estudiar y me recomendaron pues biología y a mí me gustaban mucho las excursiones. Bueno, me fui a biología, a ser bióloga. Qué bueno. Luego cuando salí pues lo único que hice fue dar clases, era maestra a nivel preparatoria. Ujú. Luego ya, pues ya dejé de trabajar después de 10 años dando clases, más el camino después de 21 años de ser mamá, fui a buscar la búsqueda personal de cómo Ujú. puedo estar mejor y empecé con un diplomado de desarrollo humano Ok. y posteriormente un diplomado de gestal, que todo es para verse a uno mismo, ¿verdad? Sí. Y luego encontré en el YouTube al maestro Enrique Corbera, que en ese entonces él decía biodescodificación, a lo que hacía, después Ok. lo cambió a bioneuroemoción. Y me fui a estudiar con él en unos cursos intensivos. Fueron 3 los que tomé durante el año 2013 y fueron en Guadalajara los 2 primeros y el tercero fue en Cuba. Wow. Y di con él, no dejé de verlo. Una vez estuve 8 horas escuchando no sus podcasts, sus videos que tiene colgados en la red, en YouTube. Y yo dije, bueno, me voy a ver qué más me encuentro y me fui a estudiar. Cuando fue el primer curso, nos dijo que nosotros podíamos hacer eso y ahí fue donde se me iluminó pues todo, ¿verdad? Dije, Sí. de aquí soy. Qué Y pues bueno. así fui a dar ahí. Posteriormente estudié con máster, ya como máster, esa es una especialidad con Enric. Con Ujú. el máster lo estudié con el maestro, el doctor Salomón Selam, él es francés, él le llama psicosomática clínica, Ok. solamente que va en el mismo sentido de, pues analizas la vida de las personas, el árbol genealógico y todo eso para encontrar los problemas de salud, de no estoy bien, de me va mal en la vida, de no tengo pareja, no puedo tener hijos, etcétera, etcétera. Y Ujú. aquí estoy, ya tengo desde el 2013 haciendo esto y pues ya son 13 años. Qué bien, sí. Entonces, esto de cómo funciona la decodificación. La decodificación, mira, yo acompaño a la persona, porque es un Ujú. acompañamiento, a que tome conciencia de la situación que no lo deja avanzar en la vida. Y se inspeccionan, se analizan, cuando me da sus datos, desde que me da sus datos, su nombre, los apellidos de sus padres, se analiza cuando me da el motivo de consulta o lo que quiere solucionar esa persona, se analiza su vida Ujú. de 4 a 7 años, vamos a decir, quizás ni se acuerde de esa edad, pero yo de alguna manera me doy cuenta de algunas cosas por la forma y las cosas como las platica. La otra sector donde o donde yo analizo lo que la persona puede tener ahí, el diagnóstico de su motivo de consulta, el origen, es el proyecto sentido. Ujú. ¿Qué es el proyecto sentido? Es un periodo en el que estamos relacionados nosotros
con la mamá al 100%. Ok. En su, todo lo que haya vivido mamá en su aspecto laboral, en su aspecto emocional, con la familia, con la pareja, en su trabajo, todo su contexto, yo lo traigo introyectado en forma de emociones. Mm, Quizás que no fueron expresadas por mamá, no solucionó, se quedaron ahí. Yo ya nazco con eso. ok. El periodo es 9 meses antes de que seas concebida, Adriana. Ujú. Lo que le pasó a mamá en ese periodo cuando me concibe y la forma en que me conciben, ya ves que a veces ocurren accidentes o no querían o no lo quiero, etcétera. Todo lo que hay en el contexto de una relación, ¿verdad? Para concebir emocional. Y luego el periodo de gestación, la forma en la que naces, que si por forceps, que sí, que te viniste muy rápido, que sí te adelantaste, que muchas cosas, ¿verdad? Y hay un poquito más ahí, hasta los 3 años. Wow. 9 meses antes de la concepción, hasta los 3 años es el periodo de proyecto sentido que tenemos de nuestra madre. ¿Por qué proyecto y por qué sentido? Porque ya venimos en un proyecto a realizar en el sentido de emocional o las cosas no resueltas que mamá vivió. Por ejemplo, si en ese periodo, en cualquiera que sea, mamá vivió un duelo con un ser querido y supongamos que está muy triste y no supera la tristeza, voy a nacer triste. O ya tengo 1 año, tengo 2, tengo 3, voy a absorber las partículas tóxicas de la tristeza por... el niño no gestiona, simplemente absorbe lo que hay en su ambiente familiar. Y a Ok. los 3 años es el 100%. Wow. Esa es la segunda sección donde se analiza lo que vienes a consultar. Ujú. Se analiza, se inspecciona, se todo, ¿verdad? Y en el tercer lugar, no va en paso a paso, no va según como me platique la persona, es donde yo entro, en cualquiera de los 3 lugares. El tercer lugar que se inspecciona es la historia de su árbol genealógico. Desde los papás hasta los abuelos, tenemos que tener nuestro árbol. Tenemos, entre comillas, si lo tienes es mucho mejor, más la información que yo requiero para una consulta y que la persona se lleve mucho más información es cuando tienes las fechas de nacimiento, las fechas de fallecimiento y los nombres completos, Ok. ¿sí? Cuando vienen así, inspecciono todo, se lleva más información la persona, se lleva unos ejercicios para realizar, para trabajar con el inconsciente y la persona de esa manera va empezando a trabajar de lo que trae. Ok. En caso de que no se puedan conseguir las fechas de nacimientos de los abuelos, el papá o la mamá, porque ustedes saben, eso en los países de nosotros tercermundistas, uno, yo por lo menos con mi mamá nunca supe cuándo era el cumpleaños de ella, como que eso nunca se celebró. Sí, por costumbres o creencias, dependiendo del área donde tú hayas vivido, sí también hay otras situaciones que puedo no tener, pues mi información. En su defecto, trabajamos con los nombres. Ok. Ujú, ¿Sí? Más, si tú consigues las fechas, es mucho más información la que ujú. recibe. Ahora, hay 2 páginas donde puedes conseguir las fechas. Ok. En estas páginas está registrado toda acta de nacimiento, acta de fusión, acta de matrimonio y de bautizo Ujú. de todo el mundo. Esa página es de la religión mormona. Ellos se encargan de registrar todo. Sí, aclaro que ha habido lugares que se han inundado, se han quemado papelerías. Claro que eso no va a haber, y dependiendo también del país. En Ujú. México se hizo un censo en 1930. Esa información está y está en esas páginas. Y lo Ok. interesante en esas páginas es que abres hasta el documento del Mm, acta de nacimiento, escrita a mano en un diario grande. Así era antes. Ahí viene, ahí encuentras todavía más información. Entonces las páginas son www.ancestry.com y www.familysearch.com.
FamilySearch.com, ok, bien, porque fíjese que en mi país tienen, yo diría como que hasta el 1990 la costumbre de no declarar a los hijos, especialmente los papás, y las mamás se despreocupaban y no los declaraban. Por ejemplo, mi Mm. papá, si yo voy a buscar el registro de mi papá, puede ser que no lo encuentre porque a él nunca lo declararon. Él Cuando nació. cuando te refieres declararon, era registrado, Registrarlo, registrado. sí. En México se dice Allá, sí, registrado. allá Sí. muchos de las personas ya mayores de los que nacieron por lo menos después, antes del 90, la mayoría de esa gente allá en en la República Dominicana no lo registraron. Sí, ándale, fíjate nada más, deja ver si me veo mejor ahí, ahí está. Sí, es importante. Ahora, no por eso no vamos a trabajar tu motivo de consulta, como quiera vamos a ver otras cosas. Ok. Me platicas tu historia, si te la sabes, también se puede entrar por ahí. La cuestión es que tu búsqueda, si te late que por aquí puedes encontrar, liberar muchas cosas que no te dejan avanzar en la vida, ¿sí? Una de las cosas que más sucede es, yo quiero hacer algo y no lo logro. Eh, Siento que me cuesta mucho esfuerzo o hago mucho esfuerzo y por más que haga y logro, se me va, se me pierde lo que Ujú, logro, ujú. etcétera, etcétera. Y eso tiene que ver con algo muy específico dentro de la historia familiar. Ok. Siempre en esos casos, casi siempre vamos a encontrar personitas muertas antes de mí, Wow. hermanitos, ¿sí? Ujú. Y se les llama, vamos a buscar el síndrome del yaciente, vamos a buscar el yaciente, o sea, el muerto, el que se Sí. murió, y que yo traigo la carga emocional, no, la karma de programa, no, el total de programas y memorias de esa persona. Ujú. Cuando yo nací, ya no estaba el otro. ¿Y cómo lo obtenemos? Por las fechas y por los Sí, nombres. sí. Por eso te digo que cuando traen fechas y nombres se llevan más información. Ujú, ujú. Más, bueno, existen otros métodos de, de ir hacia esa información, como es el testeo, y se logra de esa manera. Pero es mucho más rápido y muy fácil hacerlo con las fechas. ¿Qué implica tener un yaciente o ser yaciente del otro? Primero, cuando yo nací, el otro ya no existía. Ujú. Puede ser en mi misma línea, un hermanito o hermanita, puede ser en las líneas de arriba que le llamamos yaciente vertical, puede ser el abuelo, el bisabuelo, la bisabuela, etcétera. Hasta los bisabuelos analizamos, ¿eh? Ok. Este, entonces, ¿qué quiere decir? Que como traigo esa parte de memoria del 100% que no existe, que ya está fallecida, pero yo la traigo en mi inconsciente, ¿sí? Ujú. Este, pues, ¿qué cualidades me va a dar algo, alguien que está muerto? No se va a mover, no necesita nada de la vida, Sí. no va a ir hacia lo que quiere, pero yo estoy vivo, entonces yo Ujú. quiero ir y hay algo más fuerte que yo que no me deja. Y es eso. Qué interesante. Entonces, esto es para lo económico, proyectos. Mira, ¿sabes cómo influye un yaciente? Ujú. Aparte que no avanzas a lo que quieres, pues ¿qué es? No tengo, lo que más afecta es en las relaciones de pareja Mm, y en lo económico, en el dinero. ok. Wow, qué interesante. Y no, esto no tiene que ver con enfermedades también. A veces las personas sufren Sí. de algunas enfermedades y no saben por qué. Sí, ahorita voy para allá, me lo recuerdas, por favor. Mira, Ok, porque sí. hay algo más que te quiero decir del yaciente. Aquí la cosa con el yaciente es, tenemos que saber algo más, que yo Ujú, se los digo a mis consultantes y en estas pláticas. A las mujeres siempre hemos creído que cada que ovulamos, ovulamos un solo óvulo. ujú. Pues no, es de 1 a 4, Oh, pero wow. esto no lo enseñan en la escuela, simplemente No. ovulas y te embarazas. Entonces, si tú tienes una fecundación de los óvulos que segregas
Imagínate que son dos los que segregaste en alguno de tus periodos. ¿Qué pasa con la concepción? Se conciben los dos, ¿sí o no? Ujú, ujú, ¿Sí? ¿Y qué sí, pasa? Normalmente, la naturaleza es muy sabia. ujú, Se asegura que haya una concepción, ¿verdad? Un ser, pero a veces nacemos cuates, que es cuando se queda el otro óvulo, pero cuando no se queda y también estuvo, que normalmente no sabemos si estuvo, ujú, también se pierde, pero ya está en forma de huevo. Se puede quedar 1 o 2 semanas. Y es cuando pensamos, eh, híjoles, ya salí embarazada y me tienen que poner en reposo porque sangré, ujú. ¿sí? O, eh, híjole, ya me va a bajar, se me va a adelantar la menstruación, pero pues al fin y al cabo no me bajó. Hubo un pequeño sangrado. Ujú. Y luego después sales con que estás embarazada. Ok, Ese pequeño sangrado es la manifestación de que ya se fue el otro que estaba concebido. qué Pero interesante. como es tan pequeño, ¿sí? No lo notamos porque ¿No? se viene junto con sangre. Entonces, eso es ahí donde podemos poner atención, sobre todo nosotros las mujeres, Sí. porque el que van a ser, ¿sí? Va a ser el segundo. Mm, El otro se fue, es el primero, si es el primer hijo que vas a tener. Si no, va a ser el tercero y cuarto, etcétera, dependiendo la posición de sí, hermano, ¿sí? Y ese que se fue va a ser tu primer yaciente horizontal. Aparte, si hay abortos conocidos anteriormente, sí. ya traemos otros más, otros yacientes más, y se van Ujú. juntando los yacientes que traemos, y es más fuerte cuando son más, con los que hay que trabajar, porque se trabaja. Mira, ¿por qué se trabaja tan fácil esta liberación de nuestro cerebro, de la parte inconsciente? Porque el inconsciente tiene ciertas características. Para entender toda esta situación de por qué se dan las cosas así, por qué Ujú. traemos de los ancestros, por qué mamá nos introyecta, todo el inconsciente es atemporal. No conoce el tiempo, registra números. Hoy, este día, ¿sí? Es el mismo día de hace 10 años, el mismo día. Mm, Si yo estoy vinculado con alguien de esa ocasión, de esa persona, y le pasó algo, un drama que no resolvió, sobre todo enfocado en eso, nosotros vamos a resentir y no sabemos porque a veces nos ponemos mal ok, o muy tristes o nos pasa el mismo accidente sí. o hay hasta suicidios. Wow. Y entonces, ok, la segunda característica, no diferencia entre tú y el otro. Ujú. Yo estoy hablando y tú inconsciente, Adriana, es que eres tú. Por eso traemos lo de los demás, de nuestra familia. Ya. Tercero, no diferencia entre lo real y lo imaginario. Todo lo que te imagines es real. Por Mm, eso cuando como mamá le decimos, cuidado, te vas a caer, te caes, ¿sí? sí. No voy a poder, quizás no voy a poder, tengo miedo, te va a dar miedo y no vas a poder. Es una indicación, el inconsciente. La última característica es que es inocente, se cree todo, no tiene filtro. No Wow. dice, esto es bueno para Adriana, lo voy a dejar entrar. Esto no, no lo dejo entrar. No, ese deja entrar todo. Ujú. Entonces tenemos que tener cuidado. Primero, ser conscientes de lo que nos pasa en cada momento. Darnos cuenta de lo que nos decimos. Eso es empezar a despertar y a ser mejor y a estar mejor con nosotros. Darnos cuenta de lo que nos decimos, lo que nos pensamos. Darnos cuenta qué nos provocó el estar con otra persona y que haya dicho, que haya hecho algo que a mí me provocó un sentimiento, una emoción, una reacción. Sí, Eso es ser consciente para que tú trabajes en eso. sí, sí, porque las personas dicen cosas y no piensan y no saben cómo está afectando a la otra persona. Y también energéticamente, las palabras tienen poder. Sí, es cierta vibración la que entra en nosotros. Sí, Y aquí, en esta parte donde me puedo ser consciente de lo que me afecta, que paso yo con el otro,
es cuando aprendemos o hay que aprender a ver nuestra sombra, le decimos, Mm, o nuestro espejo. ¿Para qué se me presentó esa situación con la otra persona? Es para que tú crezcas. Esa experiencia la tienes que trascender. Pero si ni cuenta te das qué sentiste, porque ni siquiera sabes cómo ponerle el nombre a esa emoción o ese sentimiento que te provocó. ujú. Entonces, es paso a paso ir siendo conscientes de lo que nos pasa y trabajar esa emoción viendo nuestro espejo, nuestra sombra. Hay maneras de hacerlo. Sí, sí, ¿no? Y a veces vemos a la persona y ya sentimos como un rechazo a esa persona sin saber, sin haber tratado con ella ni nada. Y Exacto, puedes llegar a un lugar, ni conoces a nadie, te fijas en alguien, oye, no sabes por qué te cae mal o algo de esa persona. Bueno, ahí es tu oportunidad de hacer un autoanálisis. ¿Qué ves? ¿Qué estás viendo en aquella persona? ¿Qué es cómo? No, pues se ve ujú, muy soberbia, por ejemplo, ujú, ¿sí? Y ahí ese es un mensaje para ti. Ah, bueno, es que yo soy incapaz de ser soberbia. ¿Sí? Ese seguro. es el juicio, ok, ya lo sé, pero tú te crees eso. Entonces, Sí. tú haces un juicio y te quedas con el juicio, en Ujú, lugar de solucionar el juicio, viendo la contraparte del juicio. La contraparte de soberbia sería humildad. ujú, Y ahí es donde te cuestionas, ¿cómo soy yo? Porque lo que estoy viendo afuera, si lo estoy viendo afuera, es que yo lo tengo desplazado y que yo no me lo creo que soy así. ujú. Pero a veces somos incapaces hasta de ver aquello, ¿sí? Entonces, si quieres aprender de cómo realmente estar mejor tú, empieza por eso. Exacto. Entonces veo la soberbia. Ah, no, es que yo me creo, considero más humilde. Y es como si pusiéramos soberbia y humildad en unos platitos de la balanza. Ujú, Y tenemos desbalanceado. Pesa más la humildad porque eso es lo que yo creo, ¿sí? ajá. Entonces, ¿de qué se trata esto? De equilibrar las polaridades. De pensar, en lugar de hacer un juicio y quedarme con el juicio, si yo estoy viendo eso, yo también soy soberbia. Y equilibras y neutralizas las polaridades en lugar de despolarizar. Sí, Y es tiene una mucha manera de razón. trabajarlo bien fácil, Sí, no sí. hay que ponerle nombre. No, observando. Yo misma soy una que estoy mucho en observación y hay una personita en particular que así es, bien soberbia, bien de esto. Y yo mirándola y yo dije, pero yo soy así a veces también. Muchas veces yo soy así. Sí, ¿Por qué la critico si yo soy igual? sí, porque todavía hay una creencia de que eso está mal. En la vida y en el comportamiento humano, nada, si yo quiero equilibrar la balanza, nada es bueno y nada es malo. Sí. Si yo sigo haciendo juicios de lo que es bueno, lo que está bien, lo que está mal, voy a estar emocionalmente alterado, Ujú, porque se me van a presentar todas las personas en mi vida de aquello que yo creo que no soy. ujú. Hasta Así que no es. aprendas a aceptar que tú también eso eres y neutralizar la polaridad. Sí, y para eso estamos aquí. Y gracias a Dios que Dios nos da la oportunidad de tener espejos para entonces uno corregirse uno y Así es, trabajar en uno. sí, así es, Pero así es. entonces lo que hacemos es que nos cegamos y juzgamos y yo no soy eso, pero no te estás dando cuenta que en alguna ocasión en tu vida tú lo has sido. Exactamente, no, o siempre, O nomás que lo que siempre. no Ujú. creemos que somos, siempre les digo yo a mis consultantes, lo tenemos en un baulito encerrado con llave, aquí. Luego de repente se junta y ¡paz! Te vuelves el soberbio en una ocasión y explotas todas las soberbias que te reprimiste. Sí, y por eso es que no nos gusta a nosotros examinarnos a nosotros mismos, porque tenemos mucha densidad que Ya ocultamos sé, y no queremos traer a la luz. ya sé, ya sé. Es poco a poco y esa es una de las herramientas, la proyección espejo o la proyección sombra, más bien, así le llamo yo Ujú, para empezar a estar mejor en tu forma de ser y ver las cosas de la vida. sí, Y en sí. cuanto al árbol, digo, las fechas se necesitan y todo, es importante, yo me enfoco en encontrar los yacientes, ¿sí? Hay otro concepto
que manejo o que manejamos los biodescodificadores es encontrar el heredero universal. ¿De quién soy heredero universal? Ok. Soy heredero universal de aquel que se muere en mi fecha de cumpleaños. Oh, Me dice, mi hijita, aquí está, te dejo la herencia emocional no resuelta de mis dramas. Bueno, es un decir, ¿cómo explicarlo, verdad? ujú. Ya me voy, ahí tú te encargas. En lugar de dejarnos la economía, nos dejan las herencias emocionales. Wow. Y ese se obtiene sacando, o sea, de tu fecha de cumpleaños, puede ser 3 días más hacia tu fecha, más de tu día de cumpleaños y 3 días hacia atrás. Ok. Y va a ser, pero de tu mismo mes, Ujú. ¿sí? 3 y 3 hacia los lados. Y esos serían tus herederos, de quien tú eres heredero universal. Wow. El yaciente se saca 7 días a la derecha y 7 días a la izquierda de tu fecha de cumpleaños. Ujú. Pero tenemos que explicar cómo se obtiene la información, si tú quieres, de encontrar con quién estoy vinculado y con quién no. Ujú. Para encontrarlo, te digo, necesitamos la fecha. Yo tengo tu fecha y a tu fecha le hago un rango de días. ¿Tú cumples cuántos? ¿En qué fecha? Yo me toca 19 de noviembre, Ok, tú eres del 19 de noviembre. A tu fecha exacta le vas a pasar al calendario 7 días más. 7 días, 19 más 7 ¿son qué? 26, ¿sí? 26. 26 de noviembre. Y hacia la izquierda Ujú. serían 12. Ujú. Entonces yo voy a ir a buscar las personas que cumplan años entre el 12 y el 26 de noviembre. Y son las con las que tú estás vinculada. En Ah, el árbol genealógico, cuando hacemos el árbol, decimos que son tus dobles. Esa es la palabra que se utiliza. Ya no voy a utilizar que estás vinculada. Eres doble de todas esas personas que caigan en esos días. ok. Solamente hay que considerar otra cosa, el mes en el que naciste. Mm. Ok. Hacemos un esquema de los meses del año donde colocamos los meses de 3 en 3. 1, 2, 3. Abajo del 1 pongo el 4. Abajo del 2 pongo el 5. Abajo del 3 pongo el 6. Y así me voy hasta el 12. Y se forman 3 columnas. La columna a la que tu mes pertenece es la del medio, porque ahí queda el 11. Sí, porque hay que sacar Quiere de decir, aquí, de la derecha y de la izquierda. sí, sí, sí. Fíjate, el mes 11, tú perteneces a noviembre. El Sí. 11 queda en el 2, en el 5 y en el 8 meses. Mm. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La de columna de en medio. Sí, ¿Sí me explico? Sí, sí queda sí. claro. Ujú. Sí. Yo lo que quiero es que te quede claro para que también los demás entiendan. Entonces, voy a buscar todas las personas que cumplan años en el caso tuyo, 12 y 26 de noviembre, pero no nada más de noviembre, sino de los otros 3 meses que forman esa columna. Ya, El mes de febrero, el mes de mayo y el mes de agosto para ti, para tu fecha. ok. Y lo encontramos en el árbol. Yo te voy diciendo, eres doble de mamá, eres doble de papá, eres doble de tu hermana, dependiendo del motivo de consulta que traigas también. Me llevo muy mal con mi hermano, no nos hablamos, no sé qué. Vemos quién es, quién representa para tu inconsciente, qué papel está tomando de acuerdo a historia de sus ancestros. A Ujú. lo mejor trae la memoria del abuelo y por eso a lo mejor era muy autoritario y muy impositivo, etcétera, etcétera. Y así es como encontramos tus dobles, Wow, ¿sí? qué Y, interesante. y ahí nos vamos, tú me vas platicando lo que sabes y lo que no sabes se lo dejamos al inconsciente. Ujú. Y te dejo hacer ejercicios que para nosotros son simbólicos conscientemente, para el inconsciente son verdaderos, porque todo se cree, Sí. ¿sí? Ujú. Entonces, eso es la herramienta que
2 o 3 herramientas dejo en la primera sesión para que después de ver tu árbol, después de hablar de la situación, te voy, vamos a decir, acompañando para que veas las cosas de otra manera y tú tomes otras actitudes, ¿sí? Si no se puede, ya trabajando con los yacientes se va a poder porque se va a poder. Ok. ¿Cuánto tiempo dura una sección? 2 horas. Ok, wow. Es lo que yo requiero porque mi objetivo es acompañarlo al 100, explicarle todo lo de su árbol, qué es lo que estoy viendo, según lo que me platique de la historia, no es algo que yo invento, Ujú. ¿sí? Sino según la palabra que va diciendo, la frase que constantemente repite, eso es lo que hay ahí detrás, Ujú. ¿sí? Entonces, y también me llevo fácilmente 15, 20 minutos explicando los ejercicios que voy a dejar a realizar. Ok. Ujú. Bueno, está interesante. Y sí, y si queremos hacer cambio en nuestra vida, yo creo que tenemos que empezar por ahí. Porque sí, a veces yo soy una que yo con el dinero me llega y al poquito rato ya no sé qué pasó, pagando todo lo que tengo que pagar, pero después digo, pero se me fue el dinero así, ya no me queda nada. Sí, mira, a eso nosotros le llamamos una reparación de un drama sin resolver arriba en relación con el dinero, Mm, con los bienes materiales, con el territorio. En decodificación el territorio o en la nueva medicina germánica también hablan del territorio. ¿Qué es el territorio? El territorio es todo lo que te pertenece a ti. Por ok. ejemplo, esta sesión y este nombre te pertenece a ti. Si te lo llegan a usurpar, si te lo llegan a perder, si te lo llega algo a que tú sientas que te lo arrebatan, es pérdida de territorio, ¿sí? Oh, Vamos a encontrar seguramente una historia ahí arriba, consciente o inconsciente, ¿sí? Porque a veces no la sabemos, pero el inconsciente sí la sabe. Este, vamos a encontrar historias como la siguiente. Pérdidas de herencias por ujú, robo, por que se perdió en la revolución o en las guerras y así, porque no se dejó nada escrito y lo agarró otra persona. eh, Dinero mal, o sea, que haya usado su herencia la persona que lo tenía, por ejemplo, soy y el papá, y tengo mucho dinero, pero me lo gasto en el alcohol mm, y no le doy de alimentación y no dejo nada a mis hijos porque lo perdí en una jugada, ¿sí? wow, Entonces, ¿para qué se te va el dinero? Puede ser porque no lo debe de tener para que no pase el mismo drama que ya pasó arriba. mm, Ejemplo. está claro. Algo en el que en lo que influye mucho, mucho es el yaciente, porque no te deja ir a la vida y entonces te está, mientras no reconozcas a quién trae yacientes, y de quién, si es tu hermanito, el que venía contigo, el que se murió antes de ti, pues no son reconocidos, ¿no? A veces ni los nombran, a veces ni sabemos que Sí. están ahí como los que se conciben junto con nosotros. Entonces la cosa es trabajarlo para que fluyamos en ir nosotros a la vida que estamos vivos. Hay Mm. una frase en constelación familiar que dice, los muertos quieren que los vivos vivan, pero a veces no podemos porque traemos todas esas memorias con nosotros Sí, y hay que liberarlo. muy de Tengo un acuerdo. caso que tuve de una persona, ya yo lo platiqué ahí con Rodrigo, una persona de 60 años, hombre, vino y dijo, vengo contigo por como última opción. Siempre he hecho en mi vida muchos buenos proyectos, grandísimos, porque él era una persona, yo veo su numerología, su fecha de nacimiento, esa era la numerología, donde realiza unos proyectos, tiene mucha creatividad y proyectos muy grandes, que no cualquiera los puede hacer. Puede ser una persona, proyectos grandes me refiero, puede organizar un evento de 100,000 personas, ¿sí Ujú, me explico? O sea, ujú. es fácil para esas personas, proyectos muy grandes. Y dijo, y tarde que temprano pierdo todo. En mi vida, yo he perdido todo. Casa, he tenido casa nueva, en un lugar muy, muy bueno y he perdido, se me ha ido.
no entiendo. Le dije, para mí, porque hay un concepto que manejamos también Ujú. en psicosomática clínica, es, hay una deuda emocional que estás pagando y no te pertenece. Y le digo, le digo, dice, y como que le digo, mira, es un drama muy fuerte que impactó a la familia, ¿sí? Y pues no se pudo resolver y quedó ahí como una energía de sufrimiento y de dolor. Ujú. Y tú eres el encargado de gestionar sin quererlo y sin saberlo esa deuda que pasó ahí arriba. ¿Sabes qué me dijo? Dijo, cuando mi mamá estaba, cuando yo estaba en su vientre, yo estaba embarazada de mí, mi papá se lleva a el hermanito de mi mamá, el más chico. Hermanito no era tan chiquito, creo que de 8 años. Sí. Se lo lleva a la pesca, porque el Ujú. señor y el niño se ahoga. Y me ponen el nombre de él. Todo lo no dicho, todo los hubiera, todo el dolor, todo la culpabilidad de quien la sintiera, de lo que se dijo que no se debió haber dicho, todo es una deuda emocional que queda en él por aquel, incluso su papá fue el causante, entre comillas, de la muerte de no cuidar al niño, Wow, o por lo que haya sido, por ejemplo. Y wow, esa era la deuda. interesante. Sí, así funcionamos. Bueno, bueno, tenemos que hacer nuestros arreglos ahora, pero antes nuestros padres hacían cosas y uno ni se enteraba. Y a veces Sí, uno carga con esas culpas y ni enterado está uno. exacto. Wow. Sí. Fíjate que es muy curioso. A veces la información nos llega por otras personas. Por ejemplo, en el caso de mi familia, mi mamá me platicó todo lo que la abuelita de mi papá vivió y sufrieron en ese clan. Hay eventos importantes. Pero lo que voy es que a través de mi mamá, las Ujú. hijas, hermanas de mi papá, no supieron muchas historias. Pero Ah, como mi mamá vivió con ella cuando estaba en los inicios de matrimonio con mi papá, vivieron varios años, entonces pues se agarraban la charla, ¿verdad? ujú. Sí. Wow. Entonces, Y por ella sé muchas historias. wow, sí, sí. Ellos se sentaban a hablar con nosotros. Mi abuelita me contaba a mí muchas historias que mi papá Ándale, cree que yo no las sé. exacto, sí, sí. Y uno cree, mira, una de las otras cosas que pesan mucho son los secretos, Sí. porque son los que se están manifestando o el inconsciente aflora para que alguien gestione lo que el otro ya no existe y no lo pudo gestionar, o lo que ocasionó, o lo que pasó en su vida, que se quedó en el sufrimiento, se enfermó, se murió, etcétera. Wow. Es bueno Y en, saber. cuan- y en cuanto a las enfermedades, Ajá. nosotros utilizamos el concentrado de información de la nueva medicina germánica. ¿Qué dice la nueva medicina germánica? Cuando una persona me viene a mí con un síntoma, lo que vemos es que hay un conflicto en su vida, ¿sí? No resuelto, que vivió en silencio, no lo solucionó, no lo expresó, no lo trascendió, que Ok. se instaló en su biología. Hubo un choque emocional en la psique, ¿sí? Se instaló en el cuerpo y se manifestó en un síntoma, Mm. ¿sí? Entonces, siempre preguntamos, ¿desde cuándo te dio o fuiste diagnosticado? Entonces, la cuestión es, la respuesta las tiene la persona. Nosotros nomás lo acompañamos a explicarle qué tipo de conflicto puede estar viviendo o vivió para que él rebobine y se Sí. acuerde. Y en ese momento sale la emoción, se trabaja, sí, se hace consciente, se hace lo que tiene que hacer, se le cuestiona la pregunta a la persona qué puede hacer aparte de lo que está sintiendo para liberar ese conflicto que se quedó en el pasado, pero Sí. que todavía lo trae su biología. Entonces, y es la manera que se puede solucionar. Ujú. ¿Qué temas te iba a decir de esto que se me fue ahorita que acabo de
decir eso. A ver, bueno, entonces, la cuestión es, la persona llega, por ejemplo, si la persona no le va bien si es un hombre y no puede proveer, es un ejemplo, ¿sí? Puede ser también una mujer, Ajá. no puede proveer a sus hijos porque no le alcanza, porque la corrieron o lo corrieron del trabajo. Entonces, no todos van a ser el mismo conflicto, pero uno de los conflictos que se hace es inflamación del hígado, hígado graso, etcétera, etcétera. ¿Por Wow. qué? Porque lo que tenemos que preguntar o investigar es esa parte del cuerpo donde yo traigo un síntoma, qué función biológica tiene? Por ejemplo, Ujú. el intestino todo el tracto digestivo tiene varios sectores. La boca, la salivación, la masticación es pues hacer que el alimento se vaya empezando a digerir. Es la deglución o también puedo atrapar el bocado, porque si yo fuera un animal pudiera cazar y poderme alimentar. Ujú. Y el bocado para el inconsciente es el dinero o el alimento que voy a comprar con el dinero. Ya. ¿Sí? Pasa por el tracto digestivo, si el esófago llega al estómago, ¿qué función tiene el estómago? Digerir. Si Ujú. yo tengo una situación que viví con una persona y todavía la traigo ahí redondeando como hámster en mi cabeza y le hubiera dicho esto y me duele el estómago y desde entonces me da hernia, me da úlcera, me da todo, o sea, ese conflicto es no digerido y la función del estómago es la digestión. Sí, porque cuando uno se enoja, uno siente toda esa energía en el estómago. Sí, sí, sí. Hay más cosas que analizar en relación al estómago, porque hay dos sectores. Tiene que ver con el tipo de tejido de que nosotros, en donde nosotros tenemos ese síntoma. Ujú. En la nueva medicina germánica se ve tejidos que tienen que ver con la supervivencia. Mm, Para el inconsciente la supervivencia es la alimentación y la reproducción, sí. ¿sí? Y luego, conflictos que tienen que ver con la protección. ¿Sí? Tiene que ver con tejidos. Por ejemplo, si yo siento y me doy cuenta que tengo un conflicto donde no me siento protegida en mi nido por el marido, puedo hacer un cáncer o puedo hacer algo en mi pecho derecho, si soy diestra. Si soy zurda y yo tengo un conflicto de que no quiero atender a mis hijos o no puedo proteger a mis hijos dentro de este nido, puedo hacer algo en mi pecho izquierdo. Ujú. Sí, soy diestra. Y así nos manejamos en cada parte del cuerpo. Sí, podemos decir todos los síntomas y aquí no acabamos todo el día, ¿verdad? Sí, Pero así, bastante. así, así, así lo enfocamos. Sí, pero por lo menos por cada síntoma y en qué parte del cuerpo se puede más o menos hacer un diagnóstico. Sí, mira, primero llegas con un diagnóstico. Tengo esto en tal parte, Ok. ¿sí? Vas con el médico. A esto me diagnosticaron. Y en base a eso vemos qué conflictos, porque hay un diccionario, ¿sí? Ujú. También que me muestra de la nueva medicina germánica y también de la descodificación, donde te va diciendo qué conflictos puedes estar viviendo. Ok. Y todo eso se maneja en una consulta. Qué bueno. Mira, gracias a ¿Sabes Dios por que qué? tenemos todos estos recursos para antes de Sí. acudir al doctor. ¿Sabes por qué surgió la nueva medicina germánica? Fue realizada por un alemán, un Ok. doctor él era el radiólogo en su especialidad, ¿verdad? En el hospital que trabajaba, hace poco murió, pero es muy antiguo él. Ujú. Entonces, él primero le pasó un conflicto muy fuerte en su Ujú. vida. A su hijo andaban en el campo con su esposa, una bala accidentalmente lo hirió de otra parte del campo enseguida, vamos a decirlo así. Sí. Y se fue al hospital y al tiempo murió, a los días, vamos, meses, no me acuerdo cuánto. Wow. Y él después hizo un cáncer de testículo Mm. y la esposa hizo un cáncer de pecho. Wow.
¿Por qué? Dime tú, ¿cómo pensarías del por qué en el testículo? porque ahí se produce, bueno, por ahí están los, el semen del hombre Espermato, para sí, producir los hijos, vamos a decir, los ¿sí? bebés, los huevitos, Sí, lo tenemos los, nosotros, sí, y ellos, la culebrita que se mete al huevito. el esperma, sí. Sí, Y la mamá, porque no pudo proteger a su hijo, sí, y nosotras, la mujer, y amamantamos. sí. Wow. Depende cómo vivas el conflicto, ¿sí? Vamos a suponer que hubiese pensado ella, no lo sé. Ujú. Este, andaba mi hijo con mi esposo y no lo protegió. Entonces puede ser el otro pecho en lugar del izquierdo, que es no pude proteger a mis hijos, puede ser el derecho. No me acuerdo cuál de los dos pechos ella tuvo Sí. su cáncer. Los dos sobrevivieron porque él se empezó a investigar como si yo no tenía nada y ahora que pierdo a mi hijo, ¿por qué específicamente ahí Ujú. me Las sucede? emociones. ¿Sí? ¿Sí? Wow. Y empezó a él relacionar con los del hospital, los que estaban hospitalizados, a cuestionar qué pasaba en su vida. Y Ujú. fue haciendo todo y yo no sé cómo lo hizo, porque es demasiada información, ¿verdad? Lo que él Sí, sí. obtuvo. Y bueno, y él hacía radiografías y se daba cuenta que al hacer radiografías de la cabeza salía ahí una muestra, una señal, un reel, o sea, unos, Una unas, espiral. no era espiral, eran unas como si fueran guasas Ujú. o monedas, pero una más chica y luego la otra y la otra. Como Oh, cuando tiras la piedrita al agua, ¿sí? Como sí, así, sí, que va de haciendo, ondas. brincando. Sí. Sí. En ciertas partes, cuando relacionaba esa parte con un tipo de conflicto. Y entonces Wow. fue diseñando el cerebro y fue poniendo qué conflictos y en qué parte, en la parte frontal, en la parte de aquí, Ujú. en la parte de la nuca, etcétera. En los tipos de cerebro que hay, cerebelo y el neocórtex, y no me acuerdo el otro. Wow. Ah, sí. No, y Está bien a interesante. veces no creemos que No, nuestras emociones nos pueden causar enfermedades a largo plazo. acuérdate que es después la emoción. Primero es el conflicto Ujú. que me impactó y luego a través de una sensación pasa un pensamiento dependiendo al conflicto y se instala Sí. con una sensación de dolor, de desesperación, ¿sí me explico? Pero Ujú, primero es el ujú. conflicto. Sí, sí. Entonces, para prevenir todo esto, de llegar a desarrollar una enfermedad, es importante resolver el problema ahí mismo y no cargar con ese sentimiento de rabia, de culpa, de lo que sea. Sí, exactamente. Para que yo llegue a un punto en mi vida que ya no me afecte mucho o tanto lo que me pueda pasar en mi vida con fulanito, con sutanito, Ujú, sí, ujú. porque eso está Sí, ahí más dentro de una familia, a veces hay muchos conflictos. Este, necesito también empezar a saber cómo puedo hacerle y una de las formas para estar mejor yo es la proyección sombra, ¿eh? Por ujú. ahí empezamos porque no tenemos que pensar y hacer las cosas como nos dijeron que nos teníamos que hacer. Ya crecimos, ya somos adultos, Sí, sí, podemos poner nuestros propios principios, nuestros propios fundamentos como adulto para que no nos influya y nos detenga las creencias o lo que traemos de la casa de lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer, ¿sí? Porque ahí es donde entramos en contradicción exacto. y es cuando, uff, salen los síntomas. Explotamos. Ay, esta hora se ha ido tan rápido, Dios mío, y la conversación está tan rica. Pero podemos tener otro podcast con usted porque es que, o contigo, no te gusta que te Sí. digan usted. Ah, Podemos sí, sí hacer me otro, gusta, pero como tú puedas, como tú quieras, sí. podemos hacer otro podcast para que nos siga Claro que dando sí, más información, porque, Dios mío, la hora se fue volando. claro que sí, claro que sí. Sí, ¿no puede entonces dar la información de dónde podemos encontrarla para alguien que esté interesado en tener una cita con usted para resolver conflictos? Sí, mira, yo voy a dar mi teléfono porque ahí estoy recibiendo por WhatsApp la Ok. cita, Ujú. ¿sí? Es 811-244-9692. Creo que es la 52, si es de Más Estados cincuenta Unidos. y dos, sí. Sí, más Primero más 52. 52. Ujú. Sí. Y para una cita,
si tú me mandas un mensaje, yo te envío una información. Eh, para yo darte la cita, me tienes que dar tu nombre completo Ujú. para poder ponerte como contacto. Luego Sí, ya te agendo, te mando la fecha, me dices que sí, y ahora sí, ya le damos like. ok, Y te mando la perfecto. forma de pago. Si estás en Estados Unidos, es por PayPal. Si estás en México, tienes cuenta de México, pues cuenta de Banco de México. Ok, se oye muy fácil de hacer. Sí, No claro tiene que sí. complicación. Mira, ya me hablaron de Australia, de Chile, Wow. de Colombia, de España, de Dubái. O sea, de todas maneras se puede, con videollamada sería el contacto. Ah, Y no hago por Zoom, videollamada. yo hago Sí. videollamada. Para así no estamos conectados siempre donde haya internet. Ah, no, está fácil y está perfecto. Ah, ¿no Sí. tienes redes sociales donde Tengo, lo puedan mi red seguir? es la personal, mi red es la personal. Se llama Rosario Rodríguez. Rosario ¿Sí? Rodríguez. Esto es en Facebook, En YouTube, Facebook. Instagram. Ok. En Instagram también, pero nunca posteo nada ahí. Ahí Bueno, pues estoy en por Instagram. Facebook la pueden seguir entonces. Sí, claro que sí. Y por Facebook, de alguna manera, ahí por Messenger me pueden mandar un mensaje y también los atiendo. Ya les doy Ah, mi perfecto. teléfono, si no lo Perfecto. anotaron ahorita. Bueno, Rosario, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy y por darnos tanta información que es de suma importancia para nosotros y ya tenemos otra opción para resolver el conflicto que tenemos en el subconsciente y no lo Claro, sabemos y esto es lo que no nos claro. deja avanzar, Sí, ¿verdad? exactamente, exactamente. Bueno, pues aquí está Rosario para ayudarnos, así que no hay excusas para salvarnos. Así Pero es. sí, le doy las gracias por haber estado ahí hasta el final. Como saben ya, los quiero mucho, que Dios me los bendiga y para adelante, para atrás, ni lo piensen. Para atrás para agarrar vuelo. Así mismo. Bueno, gracias Rosario, nos Muchas vemos en la gracias. próxima. Ok. Sí,